Amados, estamos de regreso nuevamente porque teníamos un pequeño problema y estábamos citando acerca de la doctrina acerca de Dios, diciendo que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y por lo tanto estamos siempre con las doctrinas, las grandes doctrinas de la Biblia, con William Evans, tratando de hacer el trabajo, mirando la grandeza de Dios a través de lo que es Él, ¿verdad? Entonces nos habíamos quedado en citas que ya lo dije, Proverbios 6, y luego tenemos una cita en Génesis 26. Bueno, aquí sí vamos a entrar en una cita muy especial cuando vamos a la palabra que dice Dios, hagamos. Entonces, si usted mira aquí, está diciendo la pluralidad de que Dios está hablando no solo con Él mismo, ¿verdad? Porque Él no va a hablar con Él mismo, sino que está hablando con Jesucristo y el Espíritu Santo de lo que ellos van a hacer siendo Dios en una Trinidad, un solo Dios, y es cuando ellos dicen así. Entonces dijo Dios, ¿ves? Estamos con la pluralidad de la palabra Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y dice, y lo bendijo Dios. ¿Ves? Aquí ya tenemos cómo Dios lo bendice a Adán y a Eva. Bien, entonces vamos a continuar mirando que Juan 1.1 que nos dice, fíjese, aquí está hablando Dios y está diciendo hagamos, le está diciendo a Jesucristo y al Espíritu Santo. Recordemos que en la preexistencia Jesucristo ya existía en el mundo, como se presenta en algunas ocasiones como ángel de Dios. Bien, ahora veamos esta cita que es muy importante. Juan 1.1. Vamos a Juan 1.1. Fíjense cómo dice. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo ya estaba en el principio, en la preexistencia, que era Cristo. Y el verbo era con Dios, estaba al lado de Dios, al lado del Padre y al lado del Espíritu Santo. Y el verbo era Dios. Aquí lo corrobora tajantemente quién era Jesucristo. Ahora en el 3 veamos, fíjese bien, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, todo fue hecho por Él, por Jesucristo. Y dice, y nada de lo que hay no hubiese sido hecho si Él no lo hubiese hecho. Ahora vamos, tenemos una cita más adelante. Veamos Hebreos 1.3. Fíjese bien lo que está diciendo aquí. Bien, dice aquí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese bien cómo dice, el cual siendo resplandor de su gloria. ¿De qué gloria? Del Padre y de su misma gloria. Dice, y la imagen misma de su sustancia, y dice, quien sustenta todas las cosas. Juan 1.3. Y luego dice, y efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo? Que Él fue a la cruz. Y dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra del Padre. Dice, en las alturas. Después de culminó lo que hizo en la cruz del Calvario por salvarnos. Bien, ahora vamos a ir a una cita. Por ejemplo, Colosenses 1.15. Vamos a ver qué nos está diciendo. Leamos. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Bien, 1.15. ¿Qué nos dice? Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. ¿Por qué dice que Él es la imagen del Dios invisible? Bueno, porque sabemos que el Padre, si Noé lo que diga Moisés lo logró mirar, lo miró por detrás. Entonces, y él dijo, cara a cara hablaré con mi siervo Moisés. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Y aquí dice, el unigénito, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es primero en todas las cosas y Él mismo sustenta todas las cosas. Y Él mismo le da pues vida a todas las cosas. Bien, entonces estábamos en la página 22 del libro y vamos a continuar hablando de Él, porque aquí vamos a ver unos puntos muy importantes. Fíjese bien. ¿Qué dijimos? Que la explicación de la relación de Dios con el universo y con el hombre. Dice, el deísmo sostiene que Dios, aunque Él es el creador del mundo, no tiene más relación con Él. O sea, Él lo hizo, pero se fue. Y lo hizo como un relojero que da cuerda a su reloj y por decir así, se olvida que le dio cuerda, le vuelve a dar cuerda. Y bueno, en la escritura no se encuentra prueba alguna para esta enseñanza. ¿Cuáles son las relaciones de Dios con el universo y con el hombre? En el punto AA, Dios es el creador del universo y del hombre. Ya dijimos Génesis 1.1, 26, Juan 1.1.3. Dice, estos versículos encierran verdades vitales. El universo no existió desde la eternidad, ni fue hecho de una materia que ya existía. No procedió como una emanación del infinito, sino que fue traída a la existencia por un decreto del mismo Dios. La ciencia, al darnos a conocer el poder maravilloso y la exactitud de la ley natural, nos obliga a creer en una inteligencia que la vigila, que es infinita. ¿Quién lo dijo? Tyndall, uno de los predicadores antiguos del siglo XV probablemente. Entonces, ¿qué sucede? Los deístas, eso es lo que dicen. Dios hizo el universo y se fue. Y luego dice, claro, toda cosa fue creada de la nada y toda cosa fue creada porque Dios lo creó. Dios no hace cosas repetitivas y tampoco toma algo que no sea de Él. Dice, en relación con esto pueden leerse con provecho los argumentos de causa y designio que antes ya habíamos dicho que estaban en la página, parece 13 y la 14, ¿sí? Cuando vimos el oncológico y cuando vimos y el de designio, el del reloj. Esos son los deístas que hablan así. Bien, dice declaración, la creación del universo y del hombre demuestra la personalidad del Dios creador. Y la BB dice, Dios tiene cierta relación con el universo y el hombre que Él creó. Y ahí es donde citamos Hebreo 1.3, que Él sustenta todas las cosas. Y Colosenses 1.15, 17, lo acabamos de leer, dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces tenemos citas igualadas que nos están diciendo, comparables con Juan 1.1, y que ya vimos anteriormente en otra cita, y por lo tanto nos lleva a lo mismo. Bien, ahora veamos esto. Vamos a ver Salmo 104, 27, 30. Ahora vamos para atrás. ¿Ve? Entonces con la escritura hay que estarla manejando rápidamente, ¿me entiendes? Salmo 104, aquí ya lo vamos a tener rapidito. Acá está. 27:30 dice así: todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a sus tiempos. Ahora dice el 30: envías tu espíritu, son creados y remuevas la faz de la tierra. O sea, lo que está diciendo aquí, que los animales del campo, las aves, todos los animales esperan de Dios la comida. Y dice, y envías tu espíritu, dice, y son creados, porque por el espíritu de Dios fue creado los cielos, la tierra, el universo, todo. Entonces, ahora vamos al Salmo 75:6. ¿Qué nos está diciendo? Bien, parece que nos pasamos. Dice de esta manera, fíjese bien, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. O sea, está dando a entender
que Dios es un Dios que Él, así como sostiene el universo y así como Él es grandioso y lleno de amor, también quiere que sus hijos, sus siervos, los habitantes de la tierra sepamos reconocer. Dice Dios que al hombre altivo de corazón Él lo aborrece, Él ni lo mira, pero al humilde Él sí le hace caso y su oración es escuchada. Entonces dice que al altivo humilla y al humilde enaltece, lo pone en alto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a otra cita que sería 10:29, parece que tenemos una aquí. Ya nos pasamos, 10:29, ya me pasé de vuelta, 10:29, aquí estamos ya. Bien, dice aquí, estamos 20, acá vamos a estar, más adelante. Espérenme, parece que estamos un poquito mal con esta cita, 10:29. Yo creo que esta cita se pasó por alto. Bien, entonces continuemos y después voy a ver por qué. Génesis 39:21. ¿Qué nos está diciendo Génesis 39:21? Veamos. Bien, ya parece que ya llegamos. Génesis 39:21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Recordemos que José, el hijo de Jacob, uno de los penúltimos hijos de la mamá Raquel, murió su mamá en el parto de Benjamín, y luego él, por la discordia de sus hermanos que le tenían celos y contiendas, lo vendieron a Potifar de Egipto. Entonces, ¿qué dice? Dios le dio gracia a José ante, dice, los ojos de el jefe de la cárcel. Bueno, del jefe de la cárcel, vamos a decir, cuando lo metieron preso, que lo fue vendido a Potifar y que la mujer quería vivir con José y ella tenía su marido, Potifar. Y luego con engaños fue llevado a la cárcel porque ella lo acusó que él le quiso hacer daño. Pero dice, Dios estaba con José. O sea, el Señor lo estaba mirando a José y sabía que era una injusticia que había pasado y por lo tanto Dios no se complació de nada de eso. Pero Dios por eso castigó al final a esa mujer. Bien, entonces vamos a tener otra cita en Génesis 50:20. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Otra vez la referencia de José. Fíjense bien, pero veamos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando se muere Jacob, sus hermanos de José, todos ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: ahora que nuestro padre ya murió, ahora él se va a vengar de nosotros y nos va a hacer la vida imposible porque nosotros le hicimos mal cuando lo vendimos a los madianitas, a los amalecitas parece que es. Entonces, ¿qué pasa? Entonces José les dijo: ustedes pensaste mal, mas Dios todo lo que pasó en mi vida no fue bueno, pero Dios lo encaminó a bien para que ustedes estén vivos ahora con sus familias. Por eso Dios lo hizo. Bien, entonces, ¿qué nos dice al respecto la escritura del libro? Vamos a ver, fíjese bien. ¿Qué dice acá? Veamos. Se dice que todas las criaturas esperan en Él, ya lo vimos. El Salmo 75 también. Entonces, el Salmo 50, pero tenemos algo mucho que decir aquí. El ensalzamiento de los hombres, es decir, el quitar a uno para exaltar al otro, es lo que ya vimos. ¿Qué es lo que aprendemos de estos pasajes bíblicos sobre la relación de Dios con el universo, con el hombre y con todas las criaturas de Dios? Primero, que Él sostiene todas las cosas, si no, todo este mundo se desmoronaría rápidamente. La uniformidad y exactitud de la ley natural nos obliga a creer en un Dios personal que guía y gobierna el universo de una manera inteligente.
La no creencia en este hecho acarrearía una confusión completa. En el timón del mundo no se encuentra la casualidad ciega, sino un Dios personal. Ese fue el punto primero, ahora vamos al punto segundo, que la provisión de todas las necesidades físicas de las criaturas de Dios dependen de su mano. Él alimenta a todos, dice, de todo lo que Dios nos da. Y si Él no nos provee, moriríamos. El punto tercero, que Dios tiene su mano puesta en la historia del hombre, guiando y moldeando los asuntos de las naciones. Esto lo dijo Víctor Hugo, dijo Waterloo, Waterloo era Dios. O sea, recordemos cuando un personaje de Alemania, que sería, parece que Napoleón, perdió la guerra, iba él muy encaminado a destruir al pueblo de Dios. Y que diga, pues sí, podemos decir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en Rusia habían cristianos, entonces él iba a destruir a Rusia, pero Dios no lo dejó. Se estancó cayó mucha nieve y él se tuvo que regresar y no pudo llegar a la capital rusa o a San Petersburgo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no le permitió a él. Entonces él guía a los gobernantes, él hace referencia en su palabra que él está con aquellos que le buscan y con aquellos que son vituperados. Bien, entonces dice, cuarto, nótese en qué precisión de detalle se nos describe el cuidado de Dios. Fíjese, los gorriones, los lirios, los cabellos de la cabeza están contados, cada cabello, las lágrimas de sus hijos. Véase con qué claridad se nos pintan estos hechos en los siguientes pasajes bíblicos. Y entonces estaríamos viendo lo que sería Mateo 6, 28, 30. Bien, y creo que nos hemos saltado, nos saltamos a Génesis 50. Bien, vamos a Génesis 6, 28, 30. Vamos al Nuevo Testamento. Mire, tenemos que hacerle así porque tenemos que ir un poquito rápido. 6:28, aquí lo tenemos ya. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria y esplendor como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, dice, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bien, luego dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y nos da un consejo muy apropiado, muy certero. Nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dice que los gentiles lo que hacen es buscar las añadiduras y no el reino de Dios. Siempre están, dice, pensando qué van a comer, qué van a vestir, qué van a calzar, y se olvidan que Dios es el dueño del mañana y es el dueño de que si Él quiere lo haremos y que si no quiere no lo haremos. Nos vestiremos y nos calzaremos y viviremos de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da todas las cosas, como viste los lirios del campo y como le da de comer a la bestia y a los animalitos. Es por eso pues que Dios nos enseña una gran lección de inteligencia, un gran consejo sabio de Dios, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué significa esto? Que busquemos a este verdadero Dios, que sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que sabemos que Dios siempre va a responder a nuestras oraciones de acuerdo nosotros con nuestro corazón sencillo lo busquemos y lo pidamos. Bien, nunca Él va a hacer cosas negativas para nosotros, ni tampoco debemos de pedir cosas que no agradan a Dios. Así pues, me despido diciéndoles que hemos hablado acerca de la doctrina, acerca de Dios, y que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y continuaremos hasta que terminemos con este punto de vista que ya vamos a concluir muy pronto. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí ha sido un placer y disculpen la interrupción. Gracias.